los derechos del patrono para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que queremos nosotros decir con esto? Estamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con este tema? Vean, pues, nosotros, el patrono, imaginémonos que nosotros cometimos una de las faltas que están en el causal del 77. Revelamos un secreto profesional, por decirle algo, o revelamos algo de la empresa. O bueno, o faltamos, si usted quiere, faltamos 2 días consecutivos en un mismo mes calendario. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Le estamos facultando al patrono para que nos despida, pero por favor, el patrono, solo déjenme ver. Bueno, el patrono entonces tiene 20 días para podernos despedir. Si lo hace después de esos 20 días, no le aplica la ley. Eso significa que no nos puede despedir. Fíjense que hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de repente se la hacemos llegar, y les voy a hablar de este caso concreto. Claro, no voy a dar nombres, pero solo les voy a indicar. Resulta que el Instituto Guatemalteco, este es un caso real hoy, resulta que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estaba emplazado, no podía despedir a sus trabajadores, pero resulta que una trabajadora mujer en estado de embarazo cometió una falta grave. Entonces vienen las autoridades del Ministerio del Seguro Social, inician el incidente, y solicitan la autorización a un juez para poderla despedir. Escúcheme, este es un caso real. Viene el juez, como en una falta grave, a pesar que estaba embarazada, y autorizó la destitución, pero le advierte en la resolución: señor patrono, usted tiene 20 días para proceder a hacer el despido. ¿Pero qué pasó? Un caso real, un caso documentado, un caso que va a la Corte de Constitucionalidad. Entonces dice, tienen 20 días, pero resulta que como ella estaba en embarazo, ella estaba suspendida. No sale desde que llega la resolución, le notifica la resolución. ¿Y cuál fue el problema? El problema es de que ella regresa, el Seguro Social dice, como ella no está, vamos a esperar que regrese para destituirla. Ella regresa 3 meses después. Y cuando llega y le notifican, el abogado de esta mujer trabajadora inmediatamente reclama y dice, señores, al Seguro Social le prescribió el derecho de despedirla, porque el juez fue claro y preciso que tenía 20 días para poderlo hacer y no lo hizo. Entonces significó de que la trabajadora siguiera trabajando. No funcionó el despido. A pesar que hubo autorización judicial, no ejecutó el patrono en 20 días el despido, por lo tanto prescribió su derecho y liberó prácticamente a la mujer trabajadora. Un caso concreto que espero Dios, se lo voy a enviar nada más para que ustedes lo tengan como referencia. Entonces estamos hablando entonces en el inciso B. Luego, en el 259, la invocación que puede hacer el patrono del apercibimiento escrito, que se refiere al artículo H del artículo 77, prescribe en 1 año. O sea, en cuanto a todas las otras disposiciones van a prescribir exactamente en el H, va a prescribir en 1 año. Solo para que no quedemos nosotros con la duda. ¿Alguien tiene por ahí su código que me viene el artículo 77, inciso H? Porque nos vamos a encontrar otra vez con un tema que lo hemos venido platicando, o una eventualidad que lo hemos venido platicando. Decime, por favor. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez, cuando como consecuencia a ella
como cuando consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrón. Bueno, entonces es interesante que el apercibimiento por escrito ese prescribe en 1 año. Me lo van marcando ahí porque sí les suplicaría yo de que este segundo párrafo es interesantísimo porque está hablando de la amonestación por escrito y esa va a prescribir en 1 año. Pero regresemos a todo. Entonces, por favor, si nosotros cometemos una falta, el patrono tiene 20 días para despedirnos. Si no lleva a cabo ese despido en 15 días, ya no nos podrá despedir por esa causa. ¿Sí? Prescribió su derecho. Ahora veamos las acciones del trabajador en el artículo 260. Los derechos del trabajador para reclamar contra el patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen, prescriben un plazo de 30 días contados a partir de la terminación del contrato o desde que se impusieron las correcciones disciplinarias. Entonces, estamos de que nosotros, si el patrono nos despide, nosotros tenemos 30 días para exigir a través de un órgano jurisdiccional que nos pueda probar precisamente la causa del despido. ¿Sí? Tenemos 30 días para poderlo hacer. Fíjense que esto es importante porque más adelante vamos a ver lo de la interrupción. Nosotros normalmente, imaginemos aquí que despidieron a Roberto. Roberto trabajó, lo despiden. Él tiene 30 días para poder el derecho de reclamarle al patrono que le pague su indemnización y las prestaciones. Pero Roberto tiene una opción que se le da a la ley, y es que él puede acudir ante la Inspección General de Trabajo a que se le requiera al trabajador el pago en vía administrativa. Fíjense que eso es interesante, porque ahí interrumpimos la prescripción, esos 30 días se interrumpen, y hasta que termina la parte del reclamo administrativo ante la Inspección General de Trabajo, que ustedes van a ver que le llaman adjudicaciones, entonces comienza a correr nuevamente los 30 días. Ahí lo que hacemos es interrumpir la prescripción. O sea, esos 30 días se van a ver más extensos porque nosotros interrumpimos requiriendo la intervención de una autoridad administrativa como lo es la Inspección General de Trabajo. Por eso ustedes ven que muchos trabajadores cuando los piden, que por cierto la sugerencia de nosotros es que primero acuda a la Inspección General de Trabajo. El primer paso que hace la inspección es que usted llega, ahorita sí tenemos varios para admitir, usted llega y lo primero que va a hacer la inspección a favor de usted va a ser indicarle cuándo inició su relación laboral, cuándo la terminó, cuál era su salario, si sería en tiempo extraordinario, todos los detalles. Y en menos de 5 minutos, como tienen un sistema ya electrónico, le indican a usted cuánto le corresponde de prestaciones e indemnización. Ustedes lo van a invitar a que acuda a que regrese nuevamente a la empresa para que la empresa pueda hacer efectivo el pago. La mayoría de veces la empresa hace caso omiso de esa nota, el derecho que le corresponde a usted, el reclamo que usted está elaborando. Entonces regresa usted a la inspección, entonces ahí sí ya forman la adjudicación y ya fijan un día y hora para que llegue a la audiencia el patrono a la inspección. Esto es importantísimo porque la clase trabajadora para mí debe acudir primero a la inspección. ¿Por qué? Vean, en la inspección al patrono no solo le van a pedir, mire, usted está citado porque no pagó la indemnización y las prestaciones de ley al trabajador. No solo va a hacer eso. Adicionalmente, le van a requerir el contrato de trabajo. Si tiene más de 10 trabajadores, el reglamento interior de trabajo. Le comienzan a pedir una serie de requisitos. Las constancias de pago de aguinaldo, las constancias de goce de vacaciones, todo eso lo van a pedir. Y por cada documento que no presente ante la inspección el patrono, lo van a sancionar, de acuerdo al artículo 272 que dieron con licenciado Ala, que es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo quien va a imponer esas sanciones. Pero quiero decirle que todos los patronos, cuando los citan, precisamente por un reclamo de prestaciones de parte de la clase trabajadora de la inspección,
le van a requerir esos documentos y si no los tiene, van a ser sancionados de conformidad con el artículo 272, que lo hemos visto en varias ocasiones y que nos habla de determinados salarios mínimos que le corresponde pagar al trabajador. Entonces estamos, el patrono, nosotros cometimos una falta, tiene 20 días. El patrono nos despide a nosotros, los trabajadores tenemos 30 días para poder emplazar al patrono. La prescripción por despido indirecto, ¿sí? Acuérdense que el despido indirecto nosotros nos estamos dando por despedidos. El trabajador dice, señores, aquí el patrono incurrió en una de las faltas contenidas en el artículo 79, por lo tanto me doy por despedido. Y hemos hablado que la palabra no es renuncia, es me doy por despedido. Y por supuesto aplicamos la causal que va a estar contenida en el artículo 79. Pero bueno, ¿qué derecho corresponde acá? Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectiva y con justa causa un contrato de trabajo prescribe en el término de 20 días contados a partir del momento en que el patrón dio motivo por la separación o despido indirecto. Supongamos que usted va a reclamar de que no le pagaba completo su salario en la fecha y lugar convenido. Eso no es eterno. Usted únicamente tiene 20 días para tomar como causal esa falta de pago para poder demandar al patrono y exigirle ante los tribunales el pago de indemnización y vacaciones. Dice, ¿sabe qué pasa si no lo hago en 20 días? Acuérdese que usted de aquí no se va a presentar a trabajar porque le están notificando al patrono que se está dando por despedido. El problema serio que nosotros tenemos aquí es que indirectamente estamos dándole una causal para que no despida. Entonces debemos de estar bien conscientes, primero que solo tenemos 20 días y segundo que tiene que haber una causal contenida en el artículo 79. O bien, pues, algunas que vimos especiales de los trabajos de los regímenes especiales. Prescripción por retiro injustificado del trabajador. Artículo 262 del Código de Trabajo. Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben el término de 30 días, contados a partir del momento de la separación. Resulta que Roberto no apareció en el trabajo, ¿sí? Entonces, el patrono tiene únicamente 30 días para indicar de que efectivamente Roberto ha sido despedido en forma justificada, sin responsabilidad para el patrono. Pero si transcurren esos 30 días y el patrono no ejecutó esa acción, definitivamente exonera, libera a Roberto y él debe seguir trabajando y en todo caso pague las prestaciones de conformidad con la ley. Una pregunta, eso sería el abandono de labores, ¿no? Sí, el abandono de labores. Okay. Pero mira, lo interesante de esto es de que el patrón no tiene plazo para poder indicar de que nosotros abandonamos el trabajo. Si no lo hace en el plazo ese, el indicado ahorita, oíme, pierde su derecho de despedir al trabajador. Claro, si lo despide, va a tener que pagarle todas las prestaciones, pero si lo hace valer en 30 días, nos va a perjudicar y, por supuesto, no va a haber indemnización. Ya hemos hablado nosotros que cada vez que hablemos de despidos, están las prestaciones irrenunciables que también ya vemos en otra clase. No se les olvide a ustedes. Alguien me pregunta a mí, excelencia, disculpe, ¿y qué pasa con las vacaciones? Entonces, no, todos esos son derechos irrenunciables. Pero a pesar de que son derechos irrenunciables, prescriben, ¿eh? Prescriben. Fíjense que ahorita vamos a comenzar a ver una bien interesante. Este es de 4 meses, ¿sí? De 4 meses. Prescripción de las acciones contra contratos de trabajo. O sea, si hay una anomalía en el contrato individual de trabajo. Si es una norma del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si son convenios de aplicación general. Cuando hablan de convenios de aplicación general, y hemos mencionado nosotros el artículo 386. Resulta que nosotros emplazamos al patrono
pero en la etapa de conciliación el patrón no está de acuerdo en las peticiones que tenemos los trabajadores sindicalizados o coaligados. Entonces ahí lo que se levanta es un convenio y también las normas que contengan esos convenios prescriben. Ahorita lo vamos a ver. Y por último, el reglamento interior de trabajo también prescribe. Artículo 263. Salvo disposición especial en contrario a que esté en un pacto colectivo de condiciones de trabajo que se incrementa el tiempo de prescripción, que puede estar en un convenio internacional ratificado por Guatemala, que puede estar en alguna parte de la legislación guatemalteca, salvo disposición especial en contrario. Pero la regla general es todos los derechos que provengan directamente de contratos de trabajo, de pactos colectivos de condiciones de trabajo o de convenios de aplicación general, en su caso también el reglamento interior de trabajo, prescriben en el término de 4 meses, contados desde la fecha de terminación de dichos contratos. O sea, ya tenemos una norma bastante especial que nos da la opción de 4 meses, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es la prescripción general, ¿sí? Aquí habla de los menores, ¿eh? En el 265 nos va a hablar de los menores, dice suspensión de la prescripción de los menores, se interrumpe. La prescripción no corre contra los menores de 15 años o los incapaces, mientras unos u otros no tengan representante legal. Ahora ustedes saben que los menores de 15 años no necesitan representante legal, pero en el caso de los incapaces sí. Entonces dice, ¿por qué no corre? Si el trabajador que tiene una incapacidad declarada no corre la prescripción si no tiene representante o que no puede hacer valer sus derechos y obligaciones. Pero este último es responsable de los daños y perjuicios. Vean, hemos hablado de los daños y perjuicios. Esa fue la pregunta que más fallaron, ¿eh? Ahorita estamos examinando, estamos ya calificando la sección I y la H. Quiero contarles que cuando les preguntamos nosotros que cuando el trabajador acude a tribunales, ¿sí?, también tiene derecho a reclamarle, aparte de las costas judiciales, una indemnización de daños y perjuicios al patrón. Y la hablamos nosotros que eran 12 meses. Es la pregunta que más fallaron, ¿eh? La pregunta que más fallaron en el examen. Entonces estamos hablando que los menores no corren si no tienen representantes, pero si tienen representantes y estos por negligencia dejaron ir los plazos y van a perder derechos los incapaces, en ese sentido dice que el que ha sido declarado incapaz tiene derecho a accionar en contra de su representante. Artículo 265. ¿Cómo se interrumpe? ¿Qué es interrumpir la prescripción? Bueno, si tenemos 20 días, si tenemos 30 días, si tenemos 4 meses, ¿cómo hacemos para interrumpirla? O sea, se interrumpe y comienza a correr de nuevo. Ya nos dimos cuenta que la primera es por demanda o gestión a la autoridad competente. Eso significa, claro, con la demanda pues es ante tribunales. O gestión ante autoridad competente, lo que hablamos de la Inspección General de Trabajo. Eso fue lo que hablamos de la Inspección General de Trabajo. Y B, por el hecho de la que persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o escrito o tácitamente, los hechos indudables, el derecho a aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Y 2, quedan comprendidos entre fuerza mayor y caso fortuito, debidamente comprobados. Yo no sé si recuerdan, pues ustedes son muy jóvenes, pero uno que está, pues es la vida de nosotros, así, con nosotros en materia de derecho del trabajo, pues en la oficina es donde nosotros generamos nuestros horarios, que es nuestra economía, y pues tenemos que estar. Pero les quiero comentar que en tiempo de pandemia sí hubo un momento donde se interrumpieron los plazos. Y es exactamente que habla aquí fuerza mayor o caso fortuito. En ese momento, pero por favor, tiene que haber resolución. En este caso de la pandemia fue la Corte Suprema de Justicia la que emitió un comunicado que de tal fecha a tal fecha no corrían los plazos. O sea, estaban suspendidos los plazos. Entonces ahí prácticamente interrumpieron la prescripción.
O sea, después de ese lapso que ellos dejaron, comenzaba de nuevo la prescripción. Ese es un problema serio. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago cumplimiento de la obligación del lector, sea parcial o que se haga. Decime, Tello. Lick, disculpe, pero eso solo cuando, bueno, porque fue fue expreso, la propia corte lo anunció. Pero, Sí. por ejemplo, cuando es caso fortuito, digamos que el trabajador entró en coma, digamos, y no tenía familia, no tenía nadie que accionara por él. Y si demuestra eso, ¿sí puede ir a reclamarlo o no? Fíjate que sí. Acuérdate que nosotros, como abogados, ustedes, primeramente, todos siendo abogados, el día que tengan que litigar, que no se les oyen varias cosas. Hoy, precisamente, hoy en la oficina, estamos llevando un caso y quiero hacer mención con lo que Tello dice. Hoy nosotros recibimos unos empresarios que nos plantearon un caso. Y fíjate que en este caso, el abogado del patrono murió hace más de un año y resulta que siguieron notificando en el casillero y le siguieron notificando al abogado. Entonces la empresa, por decirte, se le fueron los plazos, ya prescribieron algunos derechos de ellos. Entonces nosotros precisamente vamos a acudir al amparo indicando que los intereses del patrón serán perjudicados, pero fue por fallecimiento del abogado, que ni siquiera ellos están enterados que haya fallecido. Vamos a ir al amparo, que es la única acción que nosotros tenemos. Pero fíjate que en materia penal, que yo no me dedico a penal, pero hace poco hablando con unos abogados, hablando de la prescripción, ellos no evacuaron una audiencia en una apelación y ya hay criterios de la Corte de Constitucionalidad donde dice de que en ese caso no pueden dejar en indefensión al procesado, al detenido, al sindicado, por negligencia de los abogados. Solicitan que a los abogados se les certifique lo conducente al Colegio de Abogados, pero no perjudicar los derechos de alguien que está detenido. ¿A qué quiero llegar con esto? Con la pregunta de Tello. Yo quiero que ya primeramente ustedes ahorita pues todavía están con la alegría de ser estudiante y disfruten, ¿no? Disfruten ser estudiantes. No disfruten esa etapa de la vida. Disfruten a sus compañeros de clase, a sus amigos. ¿Saben por qué? Porque ya graduados cuesta vernos muchísimo, muchísimo. Solo jamás vamos a ingresar dos más que están pendientes aquí. Bueno, yo se los digo porque, no se lo digo porque yo creo en filosofías o en dogmas, ¿no? Se lo digo porque yo lo viví. El mejor amigo que yo tuve en toda mi carrera, les quiero comentar que muy pocas veces nos reunimos, tal vez y platicamos una vez al año. En los últimos 5 años creo que nos hemos reunido una vez. Y toda la vida fuimos así como vi por ahí algunos de ustedes muy pegados aún con los exámenes. A nosotros nos fascinaba ver los resultados de las notas para ver quién había superado a quién. Una competencia muy bonita. Imagínense una amistad. Cenábamos en la universidad porque estudiamos de noche. Bueno, pero todo se pierde. Y ayer que yo tuve la oportunidad de ver sus grupitos, su gente con la que ustedes platican y dialogan, no pierden esa amistad. Esa amistad puede ser de bendición. Y hablar, ¿sabes qué digo? Porque ahora que me he reunido con algunos abogados que tenía ratísimos de no verlos, pero hace mucho tiempo, me estaban hablando precisamente de algunos criterios de la Corte Constitucional en materia penal. Y yo les estaba hablando a ellos en materia laboral. Entonces, es importante. Bueno, vamos a continuar porque quiero terminar esto lo más rápido que podamos. ¿Qué efectos produce la interrupción de la prescripción? El efecto del artículo 268, el efecto de interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido. O sea, puede ser que nosotros, fíjense que tenemos 30 días para mandar al patrón, pero resulta que Mónica dice Mónica, bueno, no lo hice ni la primera semana ni la segunda, lo hice la tercera o la cuarta semana, pero todavía entre los 30 días. Todos esos 20 días que Mónica no
accionó, se tienen como perdidos. O sea, es un derecho que nos va a asistir a nosotros y comenzar de nuevo a partir de que se interrumpa la prescripción, comienzan de nuevo los 30 días. Todos los días que se quedaron sin que nosotros hicimos efectiva la acción, ya no sirven absolutamente para nada. Ni puede discutir el patrón, mire, de los 30 días se le pasaron 15. No. A partir de los que nosotros acudimos, por ejemplo, en el caso de acudir a la Inspección General de Trabajo, después de la reacción del Ministerio de Trabajo, comienzan a correr. ¿Sí? Comienzan a correr. Nuevamente, los 30 días. ¿Sí? Ahora, este es el genérico. Este es un poquito, este es lo máximo que nosotros tenemos para reclamar, por ejemplo, ventajas económicas. Ese también, no sé si no nos logramos nosotros dar a entender, y no sé si venía en la variante de ustedes, pero esta pregunta la María la tenía, la variante que estamos viendo, la María la tuvo, bueno, no la contestó bien. Y era porque nosotros, se recuerdan que el iniciado del año anterior les hemos insistido que por criterio de la Corte de Constitucionalidad, el trabajador tiene 3 hechos que probar en un conflicto individual de trabajo. ¿Cuáles son? Debe probar las horas extras, debe probar las ventajas económicas y debe probar que hubo relación de trabajo. Eso lo exigen y ya es jurisprudencia, ya la Corte de Constitucionalidad ya es jurisprudencia, ya es una norma de aplicación general que nosotros debemos de cumplir. Y esas sí nos fallaron en los que tenían esta variante, cuando nosotros indicamos precisamente hablando de las ventajas económicas. Aquí sí, la pregunta esa sí la mayoría la tuvo mala, pero creo que en la variante de la tarde no venía, sino solo en la noche. Pero para que no parezca aburrido, ¿sí? ¿Alguien tiene el 264 que me lo pueda leer? Por favor. Artículo 264. Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de ese código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivo. Bueno, yo les agregué ahí que la regla general, es otra regla, vean, que se tiene. Fíjense que dice que todos los derechos prescriben en 2 años. Todos los derechos. Pero, ¿se recuerdan que leímos un artículo de las vacaciones? Si usted se retira de la empresa y le den hasta 5 periodos de vacaciones que usted no lo gozó por diferentes motivos, tiene derecho a reclamarla. Esta es la excepción de los 2 años, porque en todo caso usted podría reclamar únicamente 2 años de vacaciones, pero las vacaciones es la excepción donde la ley faculta que puede reclamar hasta 5 periodos de vacaciones que usted no gozó en el momento del retiro. ¿Sí? Pues tenemos que hablar todos lo del Estado. Miren cómo cambia totalmente lo del Estado. ¿Se recuerdan que aquí hablamos nosotros que para hacer valer nuestros derechos nosotros tenemos 30 días en la iniciativa privada? En el Estado es totalmente diferente, totalmente diferente. Término de prescripción, artículo 87. Todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben un término de 3 meses. Todos. ¿Sí? Con la excepción o regulación que establezca el reglamento especial que perfecto emite. Y ahí está la interrupción. Pero vean, pues, vamos a poner ejemplos aquí, ¿sí? Solo déjenme ver, yo creo que así aquí estamos. Vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿sí? Para que lo podamos ver muy bien. Muy bien. Vean, pues, por ejemplo, Glenda. Glenda, vamos a ver a Glenda y a Yadira. Glenda, trabajadora del Estado. Glenda, te despiden y, bueno, tú únicamente tienes el derecho de acudir a la oficina del Servicio Civil a hacer tu reclamación, ¿sí?
y lo haces a través de una apelación. Eso únicamente tiene 3 días. ¿Sí? Yadira la despiden en la iniciativa privada, tiene 30 días para poder hacer valer su derecho. Pero fíjense que también tengo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Se dieron cuenta que, por ejemplo, con el Estado, todos los derechos prescriben en 3 meses. Pero admite que supletoriamente se puede aplicar el Código de Trabajo en aquellos casos que no esté regulado en la Ley de Servicio Civil. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de ver un expediente de un proceso. No, el proceso no lo llevamos nosotros, el proceso era otro tipo de proceso, pero nosotros, haciendo el estudio del caso, nos dimos cuenta que necesitamos, el trabajador en este caso, les voy a contar, el trabajador estaba reclamando ajuste de salario en el Estado. Cuando él hace, entonces viene la entidad denominadora y le dice, o el patrono le dice, disculpe, señor trabajador, le dijo, hablando en tribunales ya, a través de memoriales, a través de procesos. Le digo, disculpe, le dijo, pero todos sus derechos prescriben en 3 meses. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, hablando en ese caso era de ventajas económicas, fíjense, dijo, todos sus derechos prescriben en 3 meses según la ley. No, señor. Viene la CC y le contesta lo siguiente, a este trabajador le vamos a aplicar los 2 años como regla general donde prescriben todos los derechos del Código de Trabajo. Claro, les digo, cuando uno lee expediente, pues es normal, el Estado dice, señores, no pueden aplicarle a ustedes, el Código de Trabajo no les es aplicable, pero al final el criterio de la Corte fue este. No existe ninguna disposición en la Ley de Servicio Civil que regule lo relativo a las ventajas económicas, que indique qué debe de hacerse en el pago de ajuste de salario. Entonces, si no tenemos ninguna disposición, sí le es aplicable el Código de Trabajo. Ese es un caso real, caso que nosotros lo tuvimos. Entonces, con esto pues terminaríamos lo que es la prescripción. Decime, Tello. Lick, entonces aquí no puedo aplicar indubio pro operario si está regulado. Si no ¿Pero está, en qué sentido? o sea, por ejemplo, porque digamos, por el indubio le favorece más, o sea, que tenga más tiempo de prescripción. Sí, pero... Por ejemplo, pero como ya está regulado, o sea, en la ley del servicio civil, no aplica. Y encontrarse, yo 2 disposiciones he encontrado. Una en el Código de Trabajo donde dice que no le es aplicable el Código de Trabajo a los trabajadores del Estado. Así lo dice claramente el artículo. Lo que pasa que en este caso que yo le estoy narrando a ustedes, en el servicio civil no existe ninguna norma que te hable de las ventajas económicas. Entonces la ley no le queda más que aplicar el Código de Trabajo, porque es un derecho de la clase trabajadora. Y si no hay ninguna disposición, tenés que aplicar supletoriamente el Código de Trabajo. Entonces lo interesante acá es de que todos los derechos en materia laboral, por decirles ahora con este análisis, si en el servicio civil dice que para reclamar mis vacaciones yo tengo 3 meses, no puedes aplicar el Código de Trabajo, no tenés 3 meses. Si acá dice que tenés 3 días para poder impugnar vos tu despido a través de un recurso de apelación, si se van los 3 días no puedes acudir a los 30 días que regula el Código. Claro, lo puedes hacer, pero la CC al final va a resolver que la ley de servicio es bien clara, dice que únicamente son 3 meses o son 3 días en el caso de la apelación. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Salvo que no exista, imagínense, cuando dice que no exista ninguna disposición que regule esta figura, entonces la CC dice apliquemos el Código de Trabajo para los trabajadores del Estado. Bueno, términos generales. Todo prescribe. ¿Cuál es el máximo general? Iniciativa privada, 2 años. Sector público, 3 meses. La excepción en la iniciativa privada, las vacaciones que podemos reclamar hasta 5 periodos. ¿Sí? Todos los derechos que provengan de reglamentos, de pactos colectivos, de todas estas disposiciones prescriben
en 4 meses. Y si se dan cuenta, la regla general con patrón y trabajador son 20 y 30 días para el pago de las prestaciones. Ahí estamos. Fíjense que este tema de la prescripción, yo sé que pues usted todavía está cansado del examen, pero sí me interesaría que nos quedara bien claro. La norma que yo quiero dejar en su corazón y en su pensamiento es que, por favor, todo prescribe, todo prescribe. O sea, todo tiene tiempo para poder accionar. ¿Sí? Decime, Pedro. Lique, disculpe, ¿qué fue lo que había dicho, digamos, en lo privado 2 años y en lo público 3 meses? La prescripción de todos los Ah, derechos. De todos los derechos. ¿No te estoy hablando? No. Si estás hablando, si vos le vas a reclamar pago de indemnización y prestaciones laborales al patrono, son 3 meses. No, ahí son 30 días. El patrono, para que te pueda despedir, porque vos, por ejemplo, faltaste 2 días consecutivos, tiene 20 días para despedirte. De lo contrario, no lo puede hacer. ¿Sí? Pero así van, o sea, a partir del 260, que ustedes comienzan a leer la prescripción, así van los derechos. Todos los derechos que dicen que nazcan con un pacto colectivo, con un reglamento interior de trabajo, con un convenio colectivo. ¿Y cuál es el otro? Son 4. Todos los derechos y el contrato individual de trabajo, todos los derechos que provengan de ahí te van a prescribir en 4 meses. Y ahora, suponete que existen derechos que no están en ninguno de esos 4 instrumentos y no tienen nada que ver con el pago de prestaciones o con indemnización. Todos los demás derechos que aquí no encontrás, por ejemplo, en lo que hemos visto, no encontramos todas las ventajas económicas, ni, por ejemplo, el tiempo extraordinario. Dice que todos esos derechos, para que nosotros reclamemos, prescriben en 2 años. Esos derechos que no están contenidos en ninguna disposición prescriben en 2 años. O sea, porque de repente, yo te digo, fíjate que ahorita, bueno, realmente no lo voy a contar, que es un asunto que yo voy a iniciar personalmente accionando en materia laboral a título personal, y yo ahí me estoy avalando precisamente con los 2 años, porque no hay ningún tipo de disposición que diga la reclamación que voy a efectuar. Y por eso en materia laboral, usted pues ya, ahora no va a ser únicamente, vean, cuando hablamos de los daños y perjuicios, todo lo que leímos hoy, solo creo que una norma te habla de daños y perjuicios, pero te habla de daños y perjuicios de aquel representante de un trabajador que ha sido declarado incapaz legalmente. Ahí dice que si él no acciona, pues el trabajador que ha sido declarado incapaz puede accionar por daños y perjuicios en contra de su representante. Pero si te das cuenta, prescripción de los daños y perjuicios no encontrás. Entonces, tenés que ver si le es aplicable lo de 4 meses o lo de 2 años. Pero lo que yo quiero dejarle en su corazón es que, por favor, todo prescribe, nada es eterno. Nada es eterno. Usted ahora mismo puede decir, mire, fíjese que yo trabajé en una empresa y nunca me pagaron horas extras o nunca me pagaron un ajuste de salario, me pagaban menos del mínimo. Bueno, ahora sabemos que tenemos 2 años para poder hacer esa reclamación, porque no está en ninguna otra norma. Tenemos 2 años para poderla hacer. Claro, usted me puede decir, mire, pregunta, nunca causé acciones. ¿Y hace cuánto te retiraste de la empresa? Bueno, me retiré hace 2 años. Entonces sí tenemos todavía derecho a poder reclamar. Decime. Lee, ¿cómo podríamos identificar qué norma sería aplicable en este caso? Si sería el 262 o el 263. Eso me causa duda. El 262 estás hablando... Perdón, el 263 o 264. Vamos, el 263 se está hablando de los 4 meses, ¿va? Sí. Aquí estamos. Vamos a regresar, 263 y 264. Bueno, en el 264 primero, oíme pues, todos los derechos que provengan no solo del código, de sus reglamentos
o demás leyes de trabajo y previsión social, mira que incluyen los del Seguro Social, prescriben en el término de 2 años. Esto estás hablando de cualquier tipo de derecho. Por ejemplo, las ventajas económicas. No vas a encontrar una norma que te indique de que prescribe un hecho. Puede ser, yo te digo, regresando al 2. Pero te estoy hablando como regla general, el 263. Aquí lo tenemos. Mira lo que dice. Todos los derechos que provengan de los contratos individuales de trabajo, ¿sí? ¿Te recordás que hablamos nosotros qué pasa en aquellos casos donde firmamos el contrato de trabajo pero nunca se inició la relación laboral? Ahí sí que aplicar el principio de derecho civil, pero reclamar daños y perjuicios. Para eso la ley no te habla de prescripción. Entonces estamos hablando de los contratos individuales de trabajo. Pactos colectivos de condiciones de trabajo. Claro, si vas a accionar por una norma que esté en un pacto colectivo, tienes únicamente 4 meses. Acuérdate que los pactos no cubren todo. Yo no sé si por curiosidad ustedes si consiguen un pacto, véanme si ese pacto tiene incluida la parte de las ventajas económicas o el pago de las horas extraordinarias. La mayoría de pactos no tienen eso. Y que, por cierto, no sé por qué nos lo ha incluido, porque ya han habido casos concretos donde el trabajador está reclamando ventajas económicas. Pero veamos, solo 4 documentos te aplican acá. El contrato, pacto colectivo de condiciones de trabajo, los convenios, ¿va? Que no son pactos porque, acuérdate que un convenio lo pueden celebrar trabajadores no sindicalizados. El pacto únicamente los sindicatos. Pero convenios, un grupo de trabajadores podemos celebrarlo con el patrono de aplicación general de la empresa o el reglamento interior de trabajo. Si es una norma de estos 4 documentos que vos querés accionar, prescribe en 4 meses. Pero si es una norma que está en una disposición totalmente diferente, está en la legislación laboral y que no está contenida en ninguno de estos documentos, te prescribe exactamente en 2 años. ¿Estamos? Decime, te digo. Leí que los convenios internacionales, 2 Bueno, años. los convenios internacionales, que por cierto alguien me preguntó ayer, no, acuérdate que los convenios internacionales ratificados por Guatemala son parte de la legislación guatemalteca. Son parte de la legislación guatemalteca. Y para reclamar esos derechos, digamos. Y sí, si están en, acuérdate, ya con lo que decimos de que son parte, ¿se recuerdan que el tema era los derechos mínimos de los convenios internacionales ratificados por Guatemala? Fíjense que la ley los considera derechos mínimos, garantías mínimas de la clase trabajadora. No, todos esos derechos, yo te digo, son parte de la legislación. Pero dime, si no están en ninguna otra norma, prescriben derechos que podemos tener ahí en 2 años. Pero ¿a partir de cuándo? Le diste la lectura a los 2. Pero mirá, a partir de cuándo es donde también comienza a correr ese plazo. Déjame ver. Desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos. Desde que se ve el hecho. ¿Sí? A partir de ahí. Bueno, vamos a dejar ahí por la prescripción. Es muy cortita la prescripción. No, yo como regla general le quiero dejar a usted. Si estamos hablando de pago de prestaciones e indemnización, 20 días y 30 días son clave. 20 días para el patrono y los 30 días para el trabajador. Oíme, pero sin embargo, cuando vos lees el 78 y el 80, también ahí tenemos derecho nosotros a emplazamiento. Pero seguimos hablando de pago de prestaciones, seguimos hablando de pago de indemnización y prestaciones laborales. Esos prescriben en 20 y 30 días, dependiendo de qué es lo que vas a accionar. Luego, todos los derechos que contengan los 4 documentos que vimos prescriben en 4. Y lo que no está estipulado ahí, pero que son derechos laborales y que vamos a accionar, prescriben en 2 años. Esa es regla general. En el Estado te despiden, tenés 3 meses para presentar la apelación, perdón, tenés 3 días para presentar la apelación y todos tus derechos que nacen posteriores
prescriben en 3 meses. Y fíjense que es interesante porque un derecho que el trabajador no hace valer en instituciones del Estado es que, ahora, pues, cada cambio de gobierno, ustedes, resulta, por ejemplo, que Ángel está pongamos que está ¿qué lo ponemos ahí? Bueno, tiene un 011 por tiempo indefinido, pero Ángel es una función, pero de repente llega otra persona y lo traslada. Estos no son derechos, el traslado sí está contenido, pero la violación de esos derechos, Ángel tiene derecho a reclamar y decir, no señores, yo no me voy a, ustedes no me pueden variar mis condiciones de trabajo. Entonces, pero que Ángel conozca claro que eso no es eterno. No es que después de 5 años diga, sí, pues tengo derecho. No, ya no puede alegar la prescripción. O sea, ya prescribió su derecho para poder accionar. Entonces, lo que yo quiero dejar en el corazón de ustedes es que todo prescribe. Todo. Ese es el problema que se tiene, que nada es eterno. Entonces, cuando dice que, fíjense, bueno, entonces, Lick, nos contradecimos, derechos irrenunciables de la clase trabajadora. Y ahora resulta que prescriben. Eso es totalmente diferente. Los derechos los tenés que hacer valer, y para eso tenés un plazo para hacerlos valer. Si no los haces valer en ese plazo, prescriben. Liberás de la obligación al patrón. Te estoy hablando de las irrenunciables. No vengas a reclamar después un aguinaldo después de que ya prescribió su derecho. Y vos puedes indicar, bueno, es una garantía mínima, es una derecho, tantas cosas que podemos discutir, indubio pro operario inclusive. Pero lo que te hace el juez es, disculpe, prescribió su derecho de accionar. Usted, si lo hace dentro del plazo que la ley establece, tenía toda la razón del mundo. Pero aquí ya prescribió. Usted mismo liberó al patrón de su obligación. Ese es en concreto lo que quería dejar de la restricción. Bueno, salario. Que sea un ratito, vamos a unos minutillos nada más. Solo estoy con una gran duda, estoy dando clases y pensando en algo. Los de la sección I. Sí, el profesor no dio clases virtuales, ¿no? No, Lick, no dio clases. Porque estaba con esa duda hoy. Entonces dije yo, no quería abusar de ese abusar, y que por cierto es un buen amigo mío en el de licenciado Raimundo. Pero qué bueno, que así yo estoy más tranquilo. Vamos a tomarnos unos minutitos nada más para comenzar a trabajar esto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vean que estoy calificando hoy y no tengan pena que estamos calificando a conciencia. Cuando digo a conciencia no le estoy hablando yo, no, estoy viendo muchos factores. Fíjense que alguien ahí y se lo voy a tener que comentar porque es de una de estas dos secciones. Había una donde yo creo que esa era, donde les hablé yo de que cómo se le denominaba en la doctrina la jornada del trabajador del transporte. Y fíjense que sí había notado bien la respuesta. Sí había notado muy bien que era el trabajador del transporte, no era la jornada diagramada. Sí la había puesto bien la alumna. Y después pone, me equivoqué, no es esta. Y puso la primera que no me recuerdo cuál era. Pero no me puso ni la intermitente, sino la otra. Y ahí estás calificando un asistente, le digo yo, mira, le dije, ¿y aquí qué hacemos, ma? Y sin que me juzgue, yo tomé una decisión, indubio pro estudiante, indubio pro estudiante. También encontré una respuesta que me dio dos, por supuesto, una buena y una mala, ¿va? ¿Y qué creen que le tuve que dejar? La buena, ¿va? Porque dije yo, por más que demos instrucciones, o no estaba segura, pero todo eso lo estamos tomando en cuenta, Estamos tomando en cuenta,
Voy a tomar mucho en cuenta los 39, ¿sí? Tengo que tomar una decisión con los 39. Yo creo que conmigo casi le puedo asegurar yo en un 100% que ninguno de ustedes se queda con, no se va a quedar con mínimo el estudiante que por diferentes razones no asistió y tantos problemas que pudo tener o que no le guste derecho laboral, pero nadie va. No, tampoco, mi amigo, no, dime, pero sí, yo le prometo que si alguien por alguna circunstancia no llegara a zona mínima, pues vamos a ver qué hacemos todavía, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos extraordinariamente para que ninguno se quede sin zona mínima. Eso sí, me lo he propuesto toda mi vida, ¿eh? Que por cierto, les quiero contar que quién es. No es. El derecho laboral es hermoso. Si fíjate que yo les iba a poner una canción, pero no me atrevo. Pero dieron cuenta, el progreso me fascina, ¿ven? Los que comenzaron cuando estaba la música. Me fascina, ¿ven? Porque nadie de nosotros estamos contra el progreso en nuestro país. Nadie. Todos lo aplaudimos. Pero el progreso lleva consenso. Yo todavía soy de los que sufro cuando veo un lago tan cerca de la capital como el de Amatitlán, totalmente destruido. Cuando pienso que los desechos se pudieron, todos los países, muchos países en el mundo, cuidaron muy bien sus lagos, nosotros no. Porque usted lee por ahí también alguna historia del Atitlán, ya se está destruyendo. Entonces hay gente que no se da cuenta que eso genera turismo y que genera progreso para nosotros. Pero le voy a poner una que es del grupo Comanche en la otra clase. Yo no la veo porque hay quien me dice, no, esa es música protesta. No, ahorita no estamos hablando de música protesta, no de realidades, ¿verdad? Porque usted y yo estamos tantos cambios que quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero no se puede a veces. Hay que seguir luchando. Yo creo que hasta el último día voy a seguir luchando. Yo, y se los prometo, cuando he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Trabajo, he tenido la oportunidad de hablar con presidentes, he tenido la oportunidad de hablar con gente del Congreso, siempre les digo esto antes de darle la mano a retirar. Si se cumpliera la legislación laboral en Guatemala, fuera otra historia de Guatemala. Si el día que Vidán Ortiz y Raúl iniciamos una empresa, si Raúl y Vidán pensamos en que Pedro, en que Ángel, en que Rafael tienen derechos que no se los podemos violentar, la historia del país sería otra. El que Rafael, Pedro y Antonio vean de que nosotros somos empresarios que vamos a cumplir con todos los derechos que tienen, con las jornadas de trabajo, con todo. Fuera otro Guatemala. Que no se puede la indemnización universal. Pues yo pienso que en Guatemala debería establecerse de que, porque vea cuánto trabajador, escuchen, lo tiene como un ahorro para su retiro, su indemnización. ¿Y qué espera el bendito patrono? No todos, por supuesto, hay muy buenos patronos hoy. Pero la mayoría saben qué esperan. Está bien, Raúl. Esperan aplicar aquel artículo que vimos, 82 y 84. Que si te vas a jubilar, entonces te van a modificar lo de la indemnización. Yo pienso que aquí hay reglas claras. Por cada año de trabajo, señores, un mes de salario. Y no tener normas que al final se pueden interpretar erróneamente y que el trabajador después de 30, 40 años de servicio exista patrono que le diga de conformidad con tal y tal artículo, de acuerdo al análisis o los criterios, es de que usted no tiene derecho a indemnización porque lo va a cubrir el Seguro Social. En todo caso, yo le voy a pagar un porcentaje. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque nosotros como clase trabajadora la indemnización la tenemos como un retiro, como esa plata que la vamos a necesitar en el momento de retirarnos.
Entonces, esto no es de protesta, no es de izquierda ni de derecha, no. Este es un derecho humano, es un derecho humano. El derecho al trabajo es un derecho humano. Por eso les he pedido a ustedes que sean agentes de cambio. El día que Glenda Sagastume se dé cuenta que en su cuadra, en su comunidad, en sus actividades sociales o religiosas, hay algún adulto mayor que nunca trabajó y que no tiene derecho al seguro social, no tiene derecho a nada, que Glenda un día se tome el tiempo de decir, voy a averiguar qué hago para apoyarlo con el programa del adulto mayor, el aporte económico del adulto mayor. No, a mí me ha pasado, Dice alguien, pero mire, hay miles de ancianos esperando y no los incluye. Hoy mismo saben ustedes qué noticia, va, que un partido político utilizó esto para fines políticos. Yo no voy a juzgar esa parte, no la voy a juzgar. Yo me fascina el derecho laboral, solo voy a decir, sea como haya, pero ojalá que lo hayan cumplido con requisitos de ley. Pero qué valioso es que se incorporaron a miles y miles de guatemaltecos. Espero que se haya cumplido con los requisitos, que se han hecho de escasos recursos, el aporte económico del adulto mayor. Nosotros somos agentes de cambio donde podamos. Cambiar la historia, pues podría un pueblo entero, pero con que le cambiemos la vida a alguien más, con que apoyemos a alguien más, con eso nos damos por pagados. Bueno, solo nos vamos a tomar unos 20 minutos nomás para hablar del salario. Fíjese que dice que el salario, bueno, la etimología pues la vamos a dejar, su definición sí la vamos a ver. Las formas de pago que ya más o menos lo hemos visto, las medidas protectoras, el salario mínimo y el convenio 95, hablando que está por ahí Teo hablando. Toda la etimología pues para que no la vamos a analizar. Su definición, miren qué interesante ustedes, el convenio 95 lo que dice es que de veras, para mí, que en cada norma, cuando nosotros la leemos 1, 2, 3, 4 veces, esta definición, de veras, esta nos ayuda a interpretar a nosotros el derecho interno nuestro, el derecho del trabajo. Miren lo que dice. Es un convenio ratificado por Guatemala. Salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo. Solo ahí le estoy hablando a usted de que estamos con una riqueza en materia laboral increíble. Siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada de acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, permite el verbal por el trabajo que este último haya efectuado o deba de efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar. Fíjense pues, si no estuviera en el Código de Trabajo, nosotros no creeríamos de que fuera así y le diéramos un calificativo de derecho mercantil. Vamos, ya lo hemos leído, Hágame alguien el favor de buscarme el artículo 156. Lo leemos despacio, pero si esa es una hermosura ustedes. Léetelo, Teo. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos. Va, fíjate pues, estamos hablando, pues imaginémonos, son los que van a elaborar artículos en su casa. Continuemos, Tayo. Sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Estoy con mi familia, con mi hermano, con mi esposa, con mi familia. Imaginemos que soy zapatero. Estamos elaborando zapato. No tengo ningún patrono que me esté diciendo nada. O sea, yo estoy elaborando el zapato. Continuamos. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituye contrato a aquel o cualquier otro, constituye contrato de trabajo a domicilio y de lugar a Solo la ahí, solo ahí, Teo, oíme, miren lo que dice esa norma.
escúchenme, Pedro Antonio es mi patrón. Me va a vender la materia prima para que haga el zapato. Pedro, me vas a llevar, ¿qué? La suela, el cuervo, no sé qué me vas a llevar. Pero me lo vas a vender, Pedro. Si yo no veo esa norma, ¿qué va a pasar? Pedro me está vendiendo a mí un producto. Imagínense lo que dice la norma. Avenida Ortiz viene y elabora buen zapato. Aunque no sea buen zapato, pero resulta que yo se lo vendo a Pedro. Fíjense, pues le compré la materia prima yo a Pedro y después le voy a vender el zapato elaborado a Pedro. Si no estuviera en el código, usted me dijera, usted decidió comprar la materia prima a Pedro y Pedro le gustaron los zapatos y se los compró. Pero vean lo que el Tello leyó. Eso constituye un contrato de trabajo. Por eso, qué interesante es la definición del artículo número 1 del Convenio Internacional de la OIT, el 95, perdón. Bueno, puede ser verbal o puede ser por escrito. El artículo 88 de nuestro código establece lo siguiente: salario o sueldo. Fíjense que nosotros, usted cuando lea algunos, porque hay tratadistas guatemaltecos, hay de todo. Pero imaginemos un buen tratadista. Define de que salario lo utiliza más que todo un sector privado y sueldo lo puede usar el sector público. Pero no, el artículo es claro. Nosotros aquí podemos hablar de sueldo, salario, que estamos hablando de la mismísima retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato de trabajo relacionado o relación laboral vigente, salvo las excepciones legales. Todo servicio prestado por un trabajador en su respectivo patrono debe ser remunerado. Es lo que le digo, esto es una regla general, todo el trabajo que usted efectúa debe estar remunerado, ¿sí? ¿Cuáles son las excepciones? Cuando se prestan los primeros auxilios, artículo 63, inciso E. No se consideran horas extraordinarias cuando el trabajador ocupe para subsanar los errores imputables solo a él. Y este último que no me pareció muy atinado a mí, que habla, lo pusimos como C, pero dice no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo casos de ser muy calificadas. Esta es una regla general. Se prohíbe a los patronos ordenados permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres. Y lo que sí es cierto es que en casos de calamidad pública también nos quedamos a trabajar y no vamos a percibir ningún tipo de remuneración. ¿Cómo clasificamos el salario? Por su forma de pago y por su cálculo. Por su forma de pago, moneda de curso legal y en especie. Ya hemos hablado nosotros, solo voy a hacer la pregunta para que si yo se la quiero hacer en el examen final, usted me la conteste. ¿El dólar americano es moneda de curso legal? Sí. Sí, licenciado. Sí. Sí. Quiero ir en un buen grupo o alguien que me diga que no. Pero no importa que me diga que no para que lo analicemos juntos. También el euro. También, fíjate que, y es que esto es interesante porque, bueno, acuérdense que usted mismo ahorita si yo le digo, métase a ver una definición de moneda de curso legal. Veamos qué dice. ¿Quién nos apoya ahí? Alguien que pueda ingresar ahí a alguna página para que nos defina qué es moneda de curso legal. Decime, Tello. Dice, la moneda de curso legal es una forma de pago oficial que puede aceptarse para una deuda pública o privada o cumplir una obligación financiera de acuerdo con las leyes del área. Pero fíjate que ese es el problema, ¿va? Y que diga yo esto, son definiciones que siguen siendo complejas, ¿va? Porque ¿qué es lo que necesitamos el guatemalteco? Que nos sale muy clarito, ¿va? Que nos sale claro. Fíjate que ya Pedro mencionó por ahí, creo que sí fue Pedro, mencionó el euro. ¿Qué dicen ustedes del euro? Yo diría que Silic, Pero si se dieron cuenta, ya se detuvieron a opinar, porque ya nos causa la duda, ¿va? La duda. Entonces para eso tenemos los dos, y nos vamos a quedar con el deber, ¿eh? Quiero, decime.
Yo pienso que, digamos, si uno busca, digamos, los 3 bancos más sólidos privados de Guatemala, ellos tienen una lista de las monedas con las que ellos hacen transacciones, ¿verdad? Está el euro, está el dólar, está el yen, pero no son muchas, pero sí tienen un subgrupito ahí, ¿verdad? Obviamente no hacen... Pero mira, pero como nosotros que somos abogados y vamos ya a la práctica, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué pasa si viene una empresa japonesa y te dice, licenciado Raúl Marroquín, queremos que nos asesore? ¿Cuál es la moneda de Japón? Yen. ¿Alguien que le escriba por aquí? Yen. Sí, pero escribe, está bien, pero que le escriba, ahí estamos. Mi pregunta es, fíjese que vamos a hacer los contratos de trabajo y vamos a anotar ahí que le vamos a pagar en moneda japonesa, que es el yen. Si yo le pregunto a ustedes, y me gustó la forma como Raúl intervino, mi opinión. Entonces comenzamos a tener nuestras propias opiniones. Pero aquí yo quisiera que nos fuéramos a nuestra base legal, ¿no? ¿Qué dice Rafael? Sí, licenciado, yo leí, me recuerdo un convenio que decía que lo que se establece como moneda de curso legal, la moneda que tenga el banco que regula las transacciones en el país, si fuera el dólar o cualquier otra moneda, lo que ellos regulan y que está estipulado y regulado por ese banco, podría ser una moneda de curso legal. Ponían ejemplos, ¿verdad?, de diferentes países que monedas tenían, ¿verdad? En el caso del Banco de Guatemala, creo que ellos tienen regulado el euro, el dólar, no sé si el yen lo tengan regulado, pero por lo menos esas 2 monedas creo que sí. Bueno, fíjate pues, nos vamos a quedar con la... Yo quisiera irme a curso legal. Eso ustedes tienen toda la razón. Pero vean qué problema vamos encontrando en la práctica. Por eso les puse el ejemplo que hay un grupo de japoneses con el licenciado Raúl Marroquín a pedirle su asesoría. Usted hace asesor jurídico y le vamos a pagar. Yo no quiero que seamos irresponsables de decir, pues, entrémosle. No. Primero lo que dice Rafael, tenemos nosotros que definir. No sé qué, decímete. Lic, aquí entraría la ley monetaria, Tendría que entrar. que dice, o sea, el artículo 6 dice el curso de la moneda. Mira, Teo, lo que preocupa cuando encontramos definiciones como las que nos diste es que es muy generalizada. Oíme, posiblemente en Guatemala se hagan cualquier tipo de transacciones, porque ni nosotros sabemos qué productos, por ejemplo, Guatemala le vende a Japón o que Japón le vende a Guatemala, qué tipo de moneda utilizan, qué tipo de cambio utilizan, por supuesto. Ni lo sabemos nosotros la generalidad. El problema es de que abogado, a un notario, pero más abogado, el día que usted esté asesorando, puede ser que tengamos... Bueno, pero lo vamos a aclarar. Ahora no crean que no lo vamos a aclarar, lo vamos a aclarar. Solo le dejo la inquietud para que usted me pueda apoyar la siguiente clase para quedar bien definidos, ¿eh? Esto no va a servir para la vida. Yo quiero que no me falte esta clase porque lo que vamos a ver es para la vida, ¿eh? Para terminar la carrera, para ganar el final, pero para lo que falta en la carrera, pero más para ejercer. Bueno. Yo creo que en sentido amplio, si la moneda es sujeta a ser... Pero lo vamos a dejar por ahí para que lo estudiemos un día, solo la moneda de curso legal. Y el pago en especie, pues ustedes saben, ¿va? El artículo 90, primer párrafo del Código de Trabajo establece lo siguiente, ¿va? El salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Fíjate, pues, la gran incertidumbre que nosotros lo podemos entender que somos estudiantes de Derecho. Pero, ¿qué pasa con la mayoría? Son derechos sociales mínimos que fundamentan la elección de trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal, el 102 de la Constitución. El convenio 95 de la OIT,
Los salarios deben pagarse en efectivo y se pagarán, perdón, exclusivamente en moneda de curso legal. Yo le voy a dejar la gran duda a usted, por ejemplo. Me hablaron del yen y me hablaron del euro, ¿sí? Ruth trabajadora y Jasmine trabajadora. Te pagamos en moneda japonesa y te pagamos en moneda de Europa. ¿Para ustedes como trabajadora podrá ser moneda de curso legal? ¿O será que Ruth y Jasmine van a tener que ir a ver quiénes compran? Porque ustedes hablaron, por lo menos que existe el sistema bancario que les puedan cambiar. Pero fíjense que esta semana estuvimos con mi familia en un banco. Y vean lo que vimos, y se lo estoy produciendo porque estamos hablando de este tema. Llegó alguien y dijo, quiero hacer una transferencia a Colombia. Y esa agencia de ese banco dijo, no hacemos transferencias a Colombia. Bueno, dije yo, ya es interesante. No era conmigo la plática, pero lo oímos, ¿verdad? Luego cambió y dijo, voy a hacer la transferencia para España. Tampoco hacemos transferencias para España. Yo no quiero encontrarme con una moneda que ni siquiera me la puedan cambiar aquí en Guatemala. Pero lo vamos a aclarar. No, si de eso se trata, yo le dejo la incertidumbre. El convenio 95 está claro. Las autoridades podemos permitir que el pago del salario sea en cheque, que era pregunta, y se la voy a repetir para que le quede muy clarita la base legal que se debe pagar, se puede pagar en cheque. Luego, pago del salario en especie. Aquí hablamos de que hasta un 30%, ¿sí? Lo dice la Constitución, lo dice el Código, lo dice inclusive un convenio. Pero lo interesante es que hablan de alimentos, ¿sí? Habla únicamente no de otro tipo de productos, habla de alimentos. O sea, todavía en el campo la ley permite que se pague hasta un 30% como máximo, pero que sea en alimentos, ¿eh? Esa es regla general. Inclusive, pues ya aquí también habla la Constitución de productos alimenticios y también el convenio 95 habla de que puede ser, solo que aquí me pareció un poco raro, dije, esta no puede ser aplicable, porque vean lo que dice, permitir el pago parcial del salario con prestaciones en especie en las industrias y ocupaciones en que esta forma de pago sea de uso corriente, conveniente a causa de la naturaleza de la industria y la ocupación. Bueno, no es industria, pero quiero o no, pues en el campo todavía se puede haber permitido. Que yo personalmente creo que ya en Guatemala eso ya no se lleva a cabo. Y si se lleva a cabo será con fines de explotación y no con fines realmente de hacerle un pago efectivo al trabajador. Luego tenemos por unidad de tiempo, por unidad de obra y por participación. Es que esto es interesante, por unidad de tiempo. ¿Y qué es eso de unidad de tiempo? Es cuando pagamos por mes, por quincena, por semana, por día o por hora. Que hablamos que el salario mínimo vamos a establecer cómo debe pagarse. El artículo 92 entonces es nuestra base legal. Luego, ahorita te va el tiempo, por unidad de obra. Esta puede hacerse, la unidad de obra es por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. Le puse ahí inclusive la definición de lo que es precio alzado para que lo tengamos bien claro, y a destajo. Quiero decirles que hay una institución del Estado que no recibe fondos del presupuesto general de la nación, es de sus propios fondos, y ahí todavía se permite el pago a destajo. O sea, por lo que hacen, por eso les pagan. Está hablando de una institución del Estado. Luego tenemos por participación. Esto es importante, porque cuando nosotros nos ubicamos en participación, nos ubicamos en el derecho mercantil. No lo han visto todavía, pero les garantizo que cuando se van a acordar de mí cuando hablen de la participación, estamos hablando de una figura o un término que utiliza el derecho mercantil. Pero se está hablando aquí de la participación en utilidades. Bueno, yo conozco empresas, empresas, que cuando llegan a determinadas metas hay un bono para todos los trabajadores. Hay
un sistema de participación de todos los trabajadores. De hecho, quiero decirles, no sé si alguien tiene un conocido, usted trabajó en Guatel. Me gustaría que alguien analizara bien qué pasaba en Guatel y en otras instituciones, pero no me recuerdo de Guatel. Saben que las ganancias que se producían al final del año, la portuaria Santo Tomás de Castillo, que son cosas que a mí me constan, les pagaban los porcentajes de ganancias que tenían a nivel anual. ¿Sí? Creo que la portuaria de Santo Tomás lo sigue haciendo. Esto es interesante. Entonces, de participación salimos de la esfera del derecho mercantil y nos quedamos en lo laboral. Lo demás, por supuesto, ya lo sabemos, ¿va? Ustedes, ya cuando le hablan que por ejemplo, de las comisiones, usted es vendedor, pues va a tener derecho. Y es que es tan importante ustedes deben conocer esto, porque yo me he encontrado en una oficina con cualquier tipo de caso. Yo me he encontrado casos como, por ejemplo, donde María José Gómez es trabajadora de una empresa y fíjate que tenés salario mínimo y porcentaje de ventas. Pero he encontrado la abusivez, porque no tengo otra palabra, no de todos, pero de algunas empresas que vienen, María José, te vamos a pagar el mínimo y ¿sabes qué? Las comisiones las facturas. Eso es ilegal, señores. Por participación y utilidades, por ventas o cobros que haga, escúchenme, que haga el patrón, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrón. Hace poco me escribió un alumno y precisamente me estaba hablando de eso, que se perdieron unas canastas y están diciendo que las pague. Hágame el favor usted de anotarme bien claro este artículo, ¿sí? Este artículo. Estamos en el 88. Me lo anota muy bien. Escúcheme, en esta parte donde habla por participación, 88C. Por participación en utilidad de ventas o cobros que haga el patrono, pero en ningún caso deberá asumir los riesgos de pérdida que tenga el patrón. Nos puede hacer partícipes de la ganancia, lo que yo le estaba hablando, pero no de sus pérdidas. Base legal, artículo 88, inciso C, del Código de Trabajo. Vamos a darle tiempo a Rafa, y después a Ruth, y después se lo damos a Pedro, y después continuamos. Sí, licenciado, sí encontré la información que había buscado la vez pasada, es que lo dejó usted como tarea, ¿verdad? Eso de la moneda del curso legal. Y encontré un artículo de un convenio que básicamente dice así, no sé si quiere que se lo lea, licenciado. Mira, pues, Rafa, yo quiero buscar una norma que nos deje bien claro el tema. Yo tengo algunos apuntes por acá, pero quiero un poquito aquí que todos participemos para encontrar algo más viable, más saludable, por ejemplo, lo vamos a aprender. Okay, yo no quiero que moneda de curso legal debe ser una para cualquier tipo de transacción, ¿sí? Posiblemente con Japón, Guatemala en el comercio utilice la moneda, utilice el euro, que puede utilizar la moneda rusa. Pero fíjate que aún yo sigo discutiendo. Me parece interesante, pues, del dólar, ¿va? Pero yo no me explico, Rafa, cómo yo voy a quedar expuesto. Rafa me paga a mí, porque son así, no creas que se van a exceder. Me va a pagar a mí el equivalente al salario mínimo en dólares, y la ley lo permite. ¿Sabes qué debilidad veo yo ahí? Que Rafa, en Guatemala no vas a estar comprando andar comprando dólares. El dólar que posiblemente cuando el patrono te lo pagó, te le calculó al 8 por 1. Andar al mercado central, la mayoría no te lo van a aceptar, o cualquier otra, una tienda, no te van a aceptar la moneda. Y el asunto es que caes vos en el juego del cambio. ¿Y quién pierde en el efecto del cambio? El trabajador. Pero por favor, si las actividades mercantiles le corresponden al patrón,
Es que me dicen aquellos, pero miramos allá en lo que pasa, que aquí pagan dólares y pagan mejor. Pero si a mí me es el patrón o hacemos el tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio me va a dar? ¿Para la compra o para la venta? Eso lo va a decir una norma para hablar clarito. ¿Qué tipo de cambio me va a dar? Porque eso va a variar. Mira, en un banco, todos hemos ido a un banco. ¿Qué dice? Si querés comprarle al banco, te lo está vendiendo en, ¿qué? 7.93. Sí, eso te lo está vendiendo. Pero si vos le llegás a vender dólares al banco, dice a 7.63. Y entonces digo yo, ¿será que pagar en dólares en Guatemala a la clase trabajadora no lo termina perjudicando? Pero bueno, tal vez Raúl dijo una gran verdad. Es mi opinión, ¿va? Yo sigo creyendo de que debemos de tratar de ser agentes de cambio. Vamos a ver qué dice Pedro, después qué dice Ruth y de último Eric. Es que me había generado una duda, digamos, entonces, este ejemplo, que lo voy a poner un ejemplo, digamos, entonces una persona que trabaja, digamos, en una clínica dental y se pierde algún instrumental o algo así, digamos, y no saben quién fue, y la persona que está ahí sentada y no saben realmente con certeza si esa persona fue, no le pueden, digamos, como que descontar de su salario por eso. No, yo tengo la base legal. Tiene la base legal ahora, Pedro. 88 en el Código de Trabajo. Entonces eso es una ilegalidad lo que hacen, igual que descontarle las horas si llega un poco tarde, pues. Claro. No, es que no se puede, no se puede. Mira lo que tú estás hablando del tipo de cambio, nos puede perjudicar. Sí. Nos puede perjudicar. Ruth. No, yo solo para agregar con respecto a la participación que hay todavía empresas como que renumeran a los empleados con tal, por ejemplo, realizan un proyecto y pues se le renumera algún pago. Solo era eso. Algo adicional, ¿va? Ahí es Sí. donde yo te digo, el patrón nos hace partícipes de su ganancia. Exacto, es como que la ganancia del proyecto que se realizó pues se les renumera a los empleados. Y mira, Ruth, y es de aplaudir. Todavía hay empresas que lo hacen, ¿no? Exacto. Y no todas, la mayoría trata de explotarnos, pero exacto, todavía y por ejemplo de eso que le sale un buen proyecto y todo eso, hasta le dan un día de descanso, ¿va? Entonces sí. Imagínate, eso debería ser generalidad, debería ser generalidad, pero no lo es. Vamos a ver la última participación. Licenciado, yo pienso que una empresa sí puede pagar en dólares otra moneda extranjera, pero a la hora de cobrar se hace la equivalencia en quetzales según el tipo de cambio. No sé si está en lo correcto. Sí, pero fíjate que lo que pasa es de que hoy por hoy la ley permite pagar en dólares, pero no con tipo de cambio. No te pagan en dólares y es permitido porque es moneda de curso legal. Y yo creo que el euro sigue siendo moneda de curso legal. Mi problema es que el día que a María José le pagamos nosotros en dólares, María José no puede, hablando del término en materia laboral, fíjate, así, todo pago que te hagas, ¿sabes qué es lo que pasa, Rafa? De que yo lo que es, que por cierto, les conté que estoy haciendo un libro que nunca lo he podido terminar. Porque hoy que precisamente que estaba en la mañana leyendo un poco para platicar con ustedes, me detuve muchísimo en ver el tipo del cambio, cómo perjudica al trabajador. Algo que no lo tenía en el libro este. Entonces ahorita lo voy a comenzar a estudiar bien para poder incluirlo en el libro. Entonces digo yo, necesitamos otra reforma al Código de Trabajo en ese sentido. Por lo menos sigo siendo un gran soñador, ¿eh? Sigo siendo un gran soñador. Pero lo que les dije al principio, con que se respetaran las leyes laborales, Guatemala fuera otra. Guatemala fuera otra. Claro, hay muchos buenos patronos que hay que aplaudirles, ¿eh? Hay muchos buenos patronos de Cojo Ruth, que después de un proyecto lo reconocen. Lo reconocen muchas veces con una retribución económica. Adicionalmente he visto, y se han dado cuenta